Vamos a continuar leyendo El Anti-Turing de Friedrich Engels. Estamos en el capítulo 11, La moral y el derecho, libertad y necesidad. Para las materias políticas y jurídicas, los principios establecidos en este curso se fundan en los estudios profesionales más completos. Será, pues, necesario partir de esto, pues se trata, en este libro, de la exposición coherente de los últimos resultados de los estudios jurídicos y políticos. Mi primer y especial estudio fue la jurisprudencia, al que he consagrado no solo los 3 años ordinarios de preparación teórica en la universidad, sino 3 nuevos años de práctica judicial en que, sobre todo, me preocupé de profundizar su contenido científico. Sin duda, yo no hubiera podido entregarme con la misma confianza a la crítica del derecho privado y a las imperfecciones jurídicas que le son ajenas, si no hubiese estado seguro de conocer en toda esta materia lo mismo la parte débil que la fuerte. Un hombre que tiene derecho para hablar así de sí mismo, desde luego, debe inspirar confianza, sobre todo cuando se piensa en los estudios jurídicos que hizo Marx en otro tiempo, y que él declara haber dejado a un lado. Así, es menester admirarnos de que un crítico del derecho privado, que se presenta tan audazmente, se limite a contarnos que la jurisprudencia no es casi científica, que el derecho privado existente no es sino injusticia, porque sanciona la propiedad nacida de la violencia, y que el fundamento natural del derecho penal es la venganza, afirmación cuya sola novedad estriba en el disfraz místico del fundamento natural. Los resultados políticos se limitan a las negociaciones y relaciones de los 3 hombres que conocemos, de los cuales uno, hasta aquí, ha sometido a los otros por la violencia. El señor Turing investiga muy seriamente si fue el segundo o el tercero quien introdujo primero la violencia y la servidumbre. Prosigamos, pues, los penetrantes estudios especiales y la ciencia, profundizada durante 3 años de práctica judicial, de nuestro jurista confiado. El señor Turing nos dice de La Salle que fue acusado de incitación a tentativa de robo de una caja, sin que, sin embargo, se pudiera registrar condena judicial, pues todavía era posible entonces liberar de la instancia. Era una semiliberación. El proceso de La Salle a que se hace referencia tuvo lugar en el verano de 1848, ante el Tribunal de Colonia, en que, como en todas las provincias renanas, estaba vigente el derecho penal francés. Solo para los delitos y crímenes políticos, el derecho territorial prusiano se había introducido por excepción, y aún tal medida había sido revocada, desde abril de 1848, por el ministro Camphausen. El derecho francés no conocía esa absurda categoría del derecho territorial prusiano, la incitación al delito, y mucho menos aún la incitación a una tentativa de delito. No conocía sino la excitación al delito, y éste, para ser punible, debía haber inducido a la acción por donaciones, promesas, amenazas, abusos de autoridad o de poder, maquinaciones o artificios culpables. Código Penal, artículo 60. El Ministerio Público, metido en el derecho territorial prusiano, no vio mejor que el señor Turing la diferencia fundamental entre las disposiciones precisas y determinadas del derecho francés y la vaga y confusa impresión del derecho territorial prusiano, e hincó a La Salle un proceso tendencioso y fracasó por completo, porque no se puede decir que el procedimiento penal francés conoce la liberación de la instancia, del derecho territorial, esa semiliberación, sin mostrar al punto que se ignora enteramente el derecho francés moderno, pues dicho derecho no conoce en el procedimiento penal sino la condena o la liberación, sin término medio. Y ya nos aquí, obligados a decir al señor Turing que no habría podido ciertamente aplicar a La Salle su método histórico de gran estilo, con la misma confianza, si hubiese tenido alguna vez en sus manos un código de Napoleón. No es preciso comprobar que el señor Turing ignora por completo el único código burgués moderno que se funda en las conquistas sociales de la Gran Revolución Francesa y que las traduce en lenguaje jurídico. Por otra parte, con el motivo de una crítica del jurado introducido según el tipo francés en todo el continente europeo y que decide por mayoría de votos, nos da la lección siguiente. Sí, será preciso aún familiarizarse con esa idea, que por lo demás no carece de ejemplos en la historia de que una condena, cuando los sufragios son contradictorios, en una sociedad perfecta, sería una institución imposible. Sin embargo, esta idea profunda e ingeniosa no conviene, como ya se ha dejado entender anteriormente, a las formas políticas tradicionales,
es demasiado buena para ellas. Como se ve, el señor Turing ignora también que la unanimidad de los jurados, no solo para las condenas penales, sino para los fallos en los procesos civiles, es necesaria e indispensable. Según el derecho común inglés, es decir, según un derecho consuetudinario no escrito, que está en vigor desde tiempos inmemoriales, o al menos desde el siglo XIV. De consiguiente, el pensamiento profundo e ingenioso del señor Turing de que es demasiado buena para el mundo actual ha tenido fuerza de ley en Inglaterra desde los más oscuros siglos de la Edad Media, y se ha transportado de Inglaterra a Irlanda, a los Estados Unidos y a todas las colonias inglesas, sin que sus penetrantes estudios especiales hayan revelado la menor palabra al señor Turing. Por consecuencia, el dominio, la unanimidad de los jurados, no solo es infinitamente grande con relación al minúsculo territorio en que está vigente el derecho territorial prusiano, sino que es todavía más extenso que todos los países juntos en que es decisiva la mayoría de los jurados. Así, no solo el señor Turing ignora totalmente el único derecho moderno, el derecho francés, sino que desconoce igualmente el único derecho germánico que, independientemente de la autoridad del derecho romano, se ha desarrollado hasta nuestros días, y se ha extendido a todas partes del mundo, o sea, el derecho inglés. ¿Y por qué razón? Pues porque el pensamiento jurídico inglés no podría competir con la cultura jurídica alemana, con los estudios de los puros conceptos de los juristas romanos de la época clásica, dice el señor Turing. Y añade, ¿qué representa el mundo inglés con su lenguaje de pueril amalgama comparado con nuestra lengua formada según un desarrollo natural y espontáneo? A esto no tenemos más que responder con Spinoza. Ignorancia not est argumentum. La ignorancia no es una prueba. El resultado final de nuestra información no puede ser más que el siguiente. Los penetrantes estudios del señor Turing han consistido en meterse 3 años en el estudio teórico del corpus juris, y otros 3 años en el estudio práctico del noble derecho territorial prusiano. Y esto ya es muy meritorio y suficiente para ser un muy respetable juez o abogado prusiano. Pero cuando se pretende constituir una filosofía del derecho para todos los mundos y todos los tiempos, sería menester también conocer un poco la condición jurídica de pueblos como el francés, el inglés y los americanos, que han jugado muy distinto papel en la historia de ese rincón de Alemania, en que florece el derecho territorial prusiano. Pero sigamos. Esta abigarrida mezcla de derechos locales, provinciales y nacionales, que se cruzan de la manera más arbitraria en todas direcciones, ya como derecho consuetudinario, ya como derecho escrito, y en las materias más importantes, en forma puramente de estatuto, modelo típico de desorden y de contradicción, en que los casos particulares derrogan las reglas generales y en cambio, frecuentemente, los principios generales invalidan las disposiciones especiales, todo eso, en verdad, no es lo mejor para formar una conciencia jurídica clara y precisa. Pero, ¿dónde reina tal confusión? Siempre en el terreno en que se aplica el derecho territorial prusiano, al lado, por encima o por bajo de ese derecho nacional, derechos provinciales, estatutos locales y aquí y allá también el derecho común y otras compilaciones confusas se extienden, con todos los grados de valor y de autoridad, y despiertan en todos los prácticos ese grito de alarma y de angustia que ahora repite simpáticamente el señor Turing. Pero no habría ni aún necesidad de dejar la querida Prusia. Bastaríale con ir a las orillas del río Rin para convencerse de que allí ya no se trata de eso desde hace 70 años, sin hablar de otros países civilizados en que tan anticuado estado ha terminado desde hace ya mucho tiempo. Más lejos dice, se ve aparecer la minoración de la responsabilidad individual, fundada en la naturaleza, por los juicios y actos colectivos, secretos y por consecuencia anónimos, de los colegios y otras autoridades administrativas que ocultan la iniciativa personal en cada uno de sus miembros. Y en otro lugar dice, en el estado actual de cosas es exigir algo muy extraordinario, rechazar toda acción de los colegios y consejos que cubre y disimula la responsabilidad individual. Quizás será una muy chocante revelación para el señor Turing saber que, en todas partes donde rige el derecho inglés, cada miembro del tribunal debe en sesión pública pronunciar y justificar su propio juicio, que los colegios administrativos no electivos sin publicidad en sus debates ni voto son una institución propia sobre todo de Prusia y desconocida en la mayor parte de los demás países,
y que, por esa razón, lo que el señor Düring pide no puede pasar por sorprendente y muy riguroso, sino en Prusia. De igual manera, sus quejas respecto de las injerencias obligatorias de la religión en el nacimiento, el matrimonio, la muerte y el enterramiento no tienen que ver con todos los grandes países civilizados, excepto la Prusia, y aún tampoco con esta, después de introducirse el registro civil. Lo que el señor Düring no llega a instituir sino por medio de un Estado socialitario futuro, Bismarck mismo lo ha realizado, entre tanto, con una simple medida legislativa. Lo mismo sucede con sus quejas, con motivo de la insuficiente preparación de los juristas para su oficio. Quejas que podrían oírse a los funcionarios de la administración, pues son una jeremiada particularísima prusiana. Y aún esa judeofobia llevada hasta el ridículo, y de que hace gala en toda ocasión el señor Düring, es una cualidad que, si no exclusivamente prusiana, al menos es del gusto propio del terruño, de los países situados al este del Alba, y el filósofo de la realidad, que lanza una mirada de soberano desprecio sobre todos los prejuicios y supersticiones, está tan imbuido de las extravagancias personales que hace del prejuicio popular contra los judíos, heredado de la beatería medieval, un juicio natural, fundado en la naturaleza, y llega hasta emitir esta afirmación piramidal. El socialismo es el único poder capaz de oponerse a situaciones de que la población está grandemente mezclada de judíos. ¿Situaciones en que la población está mezclada de judíos? ¡Qué lenguaje natural! Y ya hay bastante. Todas estas vanidades de erudición jurídica no se fundan, a lo sumo, sino en los conocimientos más ordinarios que se exigen a cualquier jurista prusiano. El resultado jurídico y político del que exponen los resultados de un modo coherente el señor Düring coincide con el dominio en que se aplica el derecho territorial prusiano. Fuera del derecho romano, hoy bastante familiar a todos los juristas, aún en Inglaterra, sus conocimientos jurídicos se circunscriben pura y simplemente al derecho territorial prusiano, ese código del despotismo ilustrado y patriarcal, escrito en un alemán tal que diríase la escuela del señor Düring, ese código que, con sus glosas morales, su indecisión jurídica y sus inconsecuencias, sus bastonazos como instrumento de pena y de tortura, pertenece por entero a la época prerrevolucionaria. Todo lo que de ahí pasa es para el señor Düring el mal. Lo mismo el derecho burgués francés moderno que el derecho inglés con su evolución enteramente particular y sus garantías, desconocidas en todo el continente, que aseguran la libertad individual. Esta filosofía que, lejos de admitir un horizonte puramente aparente, presenta en un movimiento potente todas las tierras y todos los ciclos del mundo exterior e interior. Tiene por horizonte real las fronteras de 6 provincias orientales de la antigua Prusia y de algunos trozos de terreno en que rige el noble derecho territorial prusiano. Y más allá de dicho horizonte, no se presentan ni tierras ni cielos, ni mundo exterior ni mundo interior, sino solo la más crasa ignorancia respecto de lo que ocurre en el resto del mundo. No se podría tratar de moral y de derecho sin llegar a la cuestión del pretendido libre albedrío, de la responsabilidad humana, de la relación entre la libertad y la necesidad. La filosofía de la realidad da también una solución a esta cuestión, y por mejor decir, da dos. En lugar de todas las falsas doctrinas respecto de la libertad, menester es poner la naturaleza de la relación comprobada por la experiencia entre la representación racional, de una parte, y las determinaciones del instinto, de otra, relación según la cual se les ve unirse, por decirlo así, en una fuerza media. Los hechos fundamentales de esta especie de dinámica deben tomarse de la observación y apreciarse en general, en la medida de lo posible, en cuanto a su naturaleza y cantidad, para permitir la previsión de hechos que aún no se han producido. De ese modo, se prescinde de las necias imaginaciones de libertad interior, sobre las cuales han penado y palidecido decenas de siglos, y se las elimina para siempre, reemplazándolas por un conocimiento positivo utilizable para la organización práctica de la vida. Según tales palabras, la libertad consistiría en que las representaciones racionales tiran del hombre a la derecha, las tendencias irracionales a la izquierda, y en tal paralelogramo de fuerzas, el movimiento real se produce en la dirección de la diagonal. La libertad sería entonces la media entre la razón y el instinto, entre lo racional y lo irracional, y el grado de semejante libertad para cada individuo
podría establecerse experimentalmente por una ecuación personal, para emplear la expresión de los astrónomos. Algunas páginas más allá escribe el señor Turing: fundamos la responsabilidad moral en la libertad que, en nuestro sentir, no es sino el hecho de ser accesible a motivos conscientes, en la medida de la razón hereditaria o adquirida que se posea. Todos esos motivos obran sobre las acciones, a pesar de una posición posible, de una manera necesaria y, justamente, sobre esa ineludible necesidad contamos cuando hacemos intervenir los motivos morales. Esta segunda definición de la libertad, en abierta contradicción con la primera, no es también sino un empobrecimiento sumo de la teoría de Hegel. El primero en dar una representación exacta de la relación entre libertad y necesidad. Para Hegel, la libertad consiste en comprender la necesidad. La necesidad es ciega mientras no es comprendida. La libertad no consiste en el ensueño de una acción independiente de las leyes de la naturaleza, sino en el conocimiento de dichas leyes, que permiten hacerlas actuar sistemáticamente en vida de ciertos fines determinados. Y tan cierto es esto de las leyes del mundo exterior como de las que rigen la existencia física y psíquica del hombre. Dos órdenes de leyes que a lo sumo pueden separarse en el pensamiento, pero que son inseparables en la realidad. La libertad de la voluntad no es, pues, otra cosa que la capacidad de decidirse con conocimientos de causa, de donde resulta que, cuanto más libre sea el juicio de un hombre con relación a una cuestión determinada, mayor es la necesidad que determina el contenido, la materia de ese juicio, mientras que la incertidumbre proveniente de la ignorancia, la inseguridad que parecen producir una elección arbitraria entre un gran número de decisiones posibles, diversas y contradictorias, prueba, por sí misma, que no es libre y está dominada por el objeto mismo que debería dominar. La libertad consiste, por tanto, en esa soberanía sobre nosotros mismos y sobre el mundo exterior, fundada en el conocimiento de las leyes necesarias de la naturaleza. La libertad es, pues, necesariamente un producto de la evolución histórica. Los primeros hombres que se diferencian del reino animal son, en toda cuestión importante, tan poco libres como los mismos animales, y todo progreso en la civilización fue un paso en la libertad. En los umbrales de la historia humana se encuentra el descubrimiento de la transformación del movimiento mecánico en calor, del fuego por flotamiento. En el término de toda evolución anterior está el descubrimiento de la transformación del calor en movimiento mecánico, de la máquina de vapor, y, a pesar de la revolución inmensa y libertadora que la máquina de vapor cumple en el mundo social, tal revolución aún no se realizó ni aun a medias. Es indudable, sin embargo, que el descubrimiento del fuego por frotamiento la deja muy atrás por su acción universalmente libertadora, pues permite al hombre, por vez primera, regir una fuerza natural, y por ende, lo separa para siempre del reino animal. La máquina de vapor jamás hará dar un salto tan poderoso a la humanidad, aunque represente a nuestros ojos todas las fuerzas colosales que a ella se ligan. Las únicas que hacen posible un estado social en que no habrá ya distinción de clases, inquietud por la existencia individual, un estado social en que por primera vez pueda hablarse de una verdadera libertad humana y de una vida en armonía con las leyes conocidas de la naturaleza. Pero cuán reciente en la historia entera de la humanidad y cuán ridículo sería querer atribuir un valor absoluto a nuestras ideas presentes. Muéstrase en el simple hecho de que toda la historia, hasta ahora, es la historia de una época que va del descubrimiento de la transformación del movimiento mecánico en calor a la transformación del calor en movimiento mecánico. Sin duda, el señor Turing trata la historia de muy distinta manera. En conjunto, es la historia de los errores, de la ignorancia, de la grosería, de la brutalidad, de la dominación y, como tal, objeto de disgusto para la filosofía de la realidad. En particular, se divide en dos grandes épocas. Primera, la que medía entre el estado de la materia idéntica a sí misma y la Revolución Francesa, y segunda, desde la Revolución Francesa hasta el señor Turing. Además, el siglo XIX es esencialmente reaccionario desde el punto de vista intelectual, aún más que el siglo XVIII, pero lleva en su seno el socialismo y con él el germen de una transformación más potente que la soñada por los precursores y héroes de la Revolución Francesa. El desprecio de la filosofía de la realidad por toda la historia pasada se justifica como sigue. Los pocos millares de años cuyo recuerdo histórico transmiten documentos originales
son bien poca cosa para la constitución de la sociedad humana hasta ahora, cuando se piensa en la serie de años que sucederán por millares. El género humano, considerado como un todo, es todavía muy joven, y cuando la memoria de la historia tenga un día que contar por decenas de miles y no ya por millones de años, la infancia de nuestras instituciones, moralmente muy jóvenes, decidirá incontestablemente de nuestro tiempo, que entonces se considerará como sumido en las tinieblas de la antigüedad más remota. En efecto, sin pararnos mucho más tiempo, en la lengua verdaderamente espontánea y en la forma natural de esta última frase, notemos solo dos cosas. En primer lugar, que esta antigüedad remota seguirá siendo de todos modos una época histórica del mayor interés para las generaciones venideras, pues constituye la base de toda evolución ulterior y superior, ya que tiene como punto de partida al hombre saliendo del reino animal, y por materia al hombre triunfando de obstáculos tales como jamás se les presentarán semejantes a los hombres del porvenir, a los hombres asociados. En segundo lugar, que el fin de esa antigüedad remota, en comparación de la cual los periodos de la historia venidera, que no implicarán ya esas dificultades y obstáculos, nos prometen muy otros éxitos científicos, técnicos y sociales, que ese término, en todo caso, es un momento muy extrañamente elegido para dictar normas a esos millares de siglos futuros, para imponerles verdades definitivas y sin apelación, verdades inmutables y concepciones decisivas, descubrimientos sacados del seno de un siglo infantil, pueril, inmaduro, torpe, de un siglo reaccionario y regresivo, como el nuestro. Preciso en ser el Ricardo Wagner de la filosofía, sin el talento de Wagner, para dejar de ver que todo el desprecio de que se cubre toda la evolución histórica pasada se liga también a su pretendido resultado supremo, a la pretendida filosofía de la realidad. Uno de los pasajes más significativos de la nueva ciencia radical es la parte que consagra a la individualización y al perfeccionamiento de la vida. Allí brotan y corren, como de inagotable fuente, a lo largo de 3 grandes capítulos, los lugares comunes en estilo de oráculo. Desgraciadamente, nos hemos de limitar a algunos cortos ejemplos. La esencia profunda de toda sensación, y por tanto, de todas las formas de la vida subjetiva, consiste en la diferencia de estado. Por lo que hace a la vida en toda su plenitud, puede mostrarse enseguida que no es la permanencia de una situación, sino el paso de una situación a otra, lo que acrece el sentido de la vida y la intensidad del estímulo vital. El estado que permanece casi idéntico a sí mismo, por decirlo así, es una permanencia inerte y como en estado de equilibrio, cualquiera que sea. No podría servir mucho para probar el valor de la vida. El hábito, y por decirlo así, el hecho de haber mezclado a este estado la sustancia de nuestra vida, ha hecho algo indiferente e insignificante que no se distingue grandemente de la muerte. A lo sumo, podría hallarse en él el suplicio del tedio, una especie de movimiento vital negativo. Una vida estancada hace que se apague en los individuos y los pueblos toda pasión y todo interés por la existencia. Nuestra ley de diferencia explica todos esos fenómenos. Es cosa que supera a toda ponderación al ver con qué rapidez el señor Turing afirma sus resultados fundamentalmente originales. Desde luego, constituye un lugar común, traducido en lenguaje de la filosofía de la realidad, que la excitación repetida del mismo nervio, o la misma excitación continuada, fatiga al nervio y a todo el sistema nervioso, y por consecuencia, es necesario, en estado normal, que se produzca una interrupción o cambio en las excitaciones nerviosas, lo cual puede leerse desde hace años en cualquier manual de fisiología, y lo sabe por experiencia el primer filisteo. Mas apenas esa antigua sosería se traduce en lenguaje misterioso. La esencia profunda de toda sensación consiste en la diferencia de estados. Se transforma, al punto, en nuestra ley de diferencia, y esta ley explica perfectamente toda una serie de fenómenos que no son sino ilustraciones y ejemplos del placer del cambio, ejemplos que, aun para el entendimiento más vulgar de un filisteo, no necesitan de explicación y no se ponen más en claro, ni en un átomo, refiriéndose a esta pretendida ley de diferencia. Mas esto no agota todavía, si fuera preciso, toda la profundidad de nuestra ley de diferencia. La serie de edades de la vida y la aparición de cambios naturales que a ellas se ligan ofrecen claro ejemplo, muy propio para hacer comprender nuestro principio de diferencia. Niño, joven, adolescente, hombre,
experimenten la intensidad de su sentimiento de la vida en cada uno de esos momentos, mucho menos por los estados ya fijos en que se encuentran, que por el tránsito de uno a otro. Y no es eso todo. Nuestra ley de diferencia puede tener todavía una aplicación más remota, teniendo en cuenta el hecho de que la repetición de lo ya experimentado o realizado carece de atractivo. Imagine el lector las vulgaridades en estilo de oráculo que pueden suscitar preposiciones de tal profundidad y penetración. Ciertamente, el señor Turing puede exclamar con aire de triunfo al fin de su libro: para la apreciación y aumento del precio de la vida, la ley de diferencia fue un principio dominante de la práctica y de la teoría. Para el aprecio que hace el señor Turing del valor intelectual de su público, ciertamente. Debe creer que tal público se compone exclusivamente de tontos o de filisteos. También nos ofrece preceptos de vida, fundamentalmente prácticos, como los siguientes: los medios de despertar el interés total de la vida. Hermoso trabajo para los filisteos y cuantos quieren llegar a serlo. Consisten en dejar que se desarrollen y se vuelvan independientes uno de otro, según la natural medida del tiempo, los particulares y así llamados intereses elementales de los cuales se compone el todo. Al mismo tiempo, se utilizará la escala según la cual los apetitos inferiores y fácilmente satisfechos pueden reemplazarse por gustos superiores y tendencias de una actividad más durable. De este modo, se evitará que se produzcan deficiencias enteramente desprovistas de motivos de adhesión. Además, se tratará de evitar que las excitaciones que nacen naturalmente o en el curso normal de la vida social se multipliquen o se exageren artificialmente, o lo que es el defecto contrario, que sean satisfechas desde que comienzan apenas a manifestarse, y así se evite el desarrollo de una necesidad por satisfacer. En este caso, como en cualquier otro, observar el ritmo natural es la condición previa de todo movimiento armónico y agradable. Tampoco hay que querer lo imposible, querer llevar las satisfacciones de una situación cualquiera más allá de los límites de duración que le son marcados por la naturaleza o por las circunstancias, etc. El valiente que tome por regla de vida estos solemnes y filisteos oráculos de un pedante que rumía las más insípidas oserías, no podrá quejarse de lagunas absolutamente desprovistas de atractivo. Se necesitará mucho tiempo para preparar y ordenar prudentemente sus goces, de suerte que no quedaría ya instante libre para gozar. Debemos probar la vida en su plenitud. Solo dos cosas hay que nos prueba el señor Turing. Primera, el sucio uso del tabaco. Segunda, las bebidas y alimentos que tienen propiedades que privan el gusto o en general son repugnantes para las naturalezas sensibles. Pero el señor Turing, que en su curso de economía política celebra la destilación del aguardiente en estilo ditirámico, no podrá incluir el aguardiente entre esas bebidas. Por consiguiente, nos vemos obligados a suponer que su prohibición no se extiende sino al vino y a la cerveza. Prohíba el uso de la carne, y habrá llevado a la filosofía de la realidad a las alturas en que se movía con tan gran éxito Gustavo Struve, a las alturas de la simple puerilidad. En lo demás, el señor Turing debería ser mucho más liberal cuando se trata de las bebidas espirituosas. Un hombre que, según confiesa, no ha podido hallar todavía el puente de lo estático a lo dinámico, tiene todas las razones para ser indulgente con los pobres diablos que por haber acariciado un día demasiado una botella, también buscan sin lograrlo el puente, de lo dinámico a lo estático. Capítulo 12. Dialéctica, cantidad y cualidad. La primera y más importante proposición acerca de las propiedades lógicas esenciales del ser es la exclusión de la contradicción. Lo contradictorio es una categoría que no puede pertenecer sino a la combinación de los pensamientos, mas no a una realidad cualquiera. En las cosas no existe, en modo alguno, contradicción, o dicho de otro modo, la contradicción puesta como real es el colmo del absurdo. El antagonismo de las fuerzas que se miden en direcciones opuestas es la forma fundamental de todas las acciones en la existencia del mundo y de los seres que forman parte de él. Pero esta oposición en la dirección de las fuerzas de los elementos y de los individuos no se confunde, en manera alguna, con la idea de la realización de los absurdos de la contradicción. Contentémonos con haber disipado, por una clara imagen del verdadero absurdo de la contradicción real, las brumas que se desprenden ordinariamente de los pretendidos misterios de la lógica, y con haber puesto en evidencia la inutilidad del incienso prodigado, aquí y allá, a ese monigote de manera tan groseramente tallado, que sea sustituido al esquematismo antagónico del mundo.
La dialéctica de la contradicción. He aquí, aproximadamente, todo cuanto se encuentra en el curso de filosofía acerca de la dialéctica. En la historia crítica, por el contrario, la dialéctica de la contradicción, y con ella, en particular, Hegel, son heridos con otra vivacidad. La contradicción, en efecto, según la lógica hegeliana, o mejor según la lógica del logos, se encuentra no en el pensamiento, que no puede representarse según su naturaleza de otro modo que como subjetivo y consciente, sino objetivamente, y por decirlo así, encarnado en las cosas y en los fenómenos mismos, de tal suerte que el absurdo no queda como una combinación imposible del pensamiento, sino que se vuelve una fuerza efectiva. La realidad del absurdo es el primer artículo de fe de la humanidad hegeliana de la lógica y de la ilógica. Cuanto más contradictorio, más verdad, o en otros términos, cuanto más absurdo, más digno de fe. Esta máxima, que no es nueva, sino tomada de la teología de la revelación y de la mística, es la expresión no encubierta del pretendido principio dialéctico. El pensamiento contenido en los dos pasajes citados se resume en esta proposición: contradicción igual absurdo, y no puede darse por consecuencia en el mundo real. Tal proposición puede tener el mismo valor evidente que la proposición según la cual lo que es recto no puede ser curvo, ni lo curvo recto, para gentes de razón medianamente sana. Sin embargo, el cálculo diferencial, a pesar de todas las protestas de la sana razón, toma, en ciertas circunstancias, recto y curvo como idénticos, y obtiene de ese modo resultados que no alcanzan la sana razón, que se resiste contra la identidad de lo recto y lo curvo, y según el papel importante que la dialéctica de la contradicción ha jugado en la filosofía, desde los más antiguos griegos hasta el presente, aún un adversario más fuerte que el señor Düring hubiera tenido el deber de oponerse con otros argumentos que el de una sola afirmación y muchas injurias. Sin duda, mientras consideramos las cosas en reposo y como sin vida, cada una aparte y una al lado de otra, no tropezamos con ninguna contradicción. Nosotros encontramos ciertas propiedades, unas comunes, otras diferentes y hasta contradictorias, entre las cosas, pero en este último caso, están repartidas en objetos diferentes, y, por consecuencia, no implican en sí contradicción. En los límites de este orden de cosas no salimos, por cierto, del pensamiento habitual metafísico, pero cuando consideramos las cosas en movimiento, en el cambio, en su vida, en la acción recíproca de unas en otras, el caso es muy diferente, y entonces quedamos al punto en las contradicciones. El movimiento mismo es una contradicción. Ya el mismo simple cambio mecánico de lugar no puede realizarse sino porque un cuerpo en un solo y mismo momento está en un lugar y al mismo tiempo en otro lugar, y en un solo y mismo lugar y no en este lugar. Y la posición constante y la solución simultánea de esta contradicción justamente es el movimiento. Aquí tenemos pues una contradicción que se encuentra objetivamente, y por decirlo así, encarnada en las cosas y en los fenómenos mismos. ¿Qué dice a esto el señor Düring? Declara, en suma, que hasta el presente no existe en la mecánica racional puente entre lo rigurosamente estático y lo dinámico. Ahora, por fin, el lector se da cuenta de lo que se oculta tras esta frase favorita del señor Düring. Nada más que esto. El entendimiento que piensa metafísicamente es absolutamente incapaz de pasar de la idea del reposo a la del movimiento, porque la contradicción de que hablamos anteriormente le sale al paso. El movimiento, por ser una contradicción, le es incomprensible por completo, y mientras afirma que el movimiento es incomprensible, concede, a pesar suyo, la existencia de semejante contradicción y concede, pues, que exista en las cosas y en los fenómenos mismos, objetivamente, una contradicción que además es una fuerza efectiva. Si ya el simple cambio mecánico de lugar implica en sí una contradicción, esto es aún más cierto de las formas superiores del movimiento, de la materia y muy particularmente de la vida orgánica y de su evolución. Anteriormente, hemos visto que la vida consiste ante todo en que un ser, en cada instante, es el mismo y no obstante es otro. La vida, pues, es igualmente una contradicción. Existe en las cosas y en los fenómenos mismos. Una contradicción que constantemente se plantea y se resuelve, y cuando cese la contradicción, la vida cesa también, y es la muerte. De igual manera, hemos visto cómo,
en el orden del pensamiento, no podemos escapar tampoco a las contradicciones y como, por ejemplo, la contradicción entre la facultad de conocer del hombre interiormente ilimitada y de otra parte, la existencia real del conocimiento en un conjunto de hombres exteriormente limitados y que conocen de una manera limitada, se resuelve en la serie de generaciones, serie que, para nosotros al menos, es prácticamente infinita, se resuelve, digo, en el progreso infinito. Ya notamos que las matemáticas superiores cuentan entre sus bases fundamentales la contradicción según la cual recto y curvo deben ser idénticos en ciertas circunstancias. También realizan esta otra contradicción. Dos líneas que se cortan a nuestra vista, a 5 o 6 centímetros de su intersección, se convierten en paralelas, en líneas que aun cuando se prolongan hasta el infinito, no podrían encontrarse. Y sin embargo, las matemáticas superiores obtienen, con tales contradicciones y aún otras mayores, resultados no solo exactos, sino enteramente inaccesibles a las matemáticas inferiores. Pero aún estas mismas están plagadas de contradicciones. Por ejemplo, es una contradicción que una raíz de a tenga que ser una potencia de a, y sin embargo, a la 1 medio es igual a raíz de a. Es una contradicción que una magnitud negativa, multiplicada por sí misma, da un cuadrado positivo. La raíz cuadrada de menos 1 es, pues, no solo una contradicción, sino una contradicción absurda, un verdadero contrasentido. No obstante, raíz de menos 1 es, en muchos casos, el resultado necesario de operaciones matemáticas exactas. Aún más, ¿dónde estarían las matemáticas, lo mismo las superiores que las inferiores, si se les prohibiera operar con raíz de menos 1? Las matemáticas mismas penetran, operando con magnitudes variables, en el terreno dialéctico. Y cosa significativa, un filósofo dialéctico, Descartes, es quien ha introducido tal progreso. La relación en las matemáticas de las magnitudes variables con las magnitudes invariables es la misma que la del pensamiento dialéctico, en general, con el pensamiento metafísico, lo cual no impide, de ninguna manera, a la gran mayoría de los matemáticos no reconocer la legitimidad de la dialéctica, sino en el terreno de la matemática y el que buen número de ellos continúen operando con los métodos dialécticamente obtenidos según la antigua manera limitada y metafísica. Posible nos sería extendernos acerca del antagonismo de las fuerzas del señor Turing y acerca de su esquematismo antagonístico del mundo, si nos hubiera dado, respecto a este asunto, algo más que una simple frase. Pero después de hacer eso, no nos muestra una sola vez ese antagonismo en acción, ni en el esquematismo del mundo, ni en la filosofía de la naturaleza. Y esa es la mejor señal de que el señor Turing nada positivo puede obtener con esa forma fundamental de todas las acciones en la existencia del mundo y de los seres. Fundamentalmente, cuando se ha rebajado la teoría del ser de Hegel hasta la tontería de fuerzas que se mueven en direcciones opuestas, pero no en contradicciones, sin duda mejor es evitar toda aplicación de semejante lugar común. El Capital, de Marx, ofrece nueva ocasión al señor Turing para dar rienda suelta a su cólera antidialéctica. Falta de lógica natural e inteligible que caracteriza estas marañas de dialéctica embarazosas y de arabescos de ideas. A la parte ya publicada, es preciso aplicar el principio que desde cierto punto de vista, y en general, según un prejuicio filosófico que conocemos, hay que buscar el todo en cada cosa y cada cosa en el todo, y que según esta idea errónea y confusa, finalmente todo es uno. Tan penetrante vista del prejuicio filosófico conocido permite también al señor Turing el predecir con seguridad lo que será el fin de la especulación económica de Marx y por consecuencia cuál será el contenido del volumen siguiente de El Capital, y lo dice justamente a las 7 líneas de haber declarado que no se puede verdaderamente adivinar lo que seguirá en los últimos volúmenes. Además, no es la primera vez que los escritos de Turing se nos manifiesta como cosas en que la contradicción se halla objetivamente, y por decirlo así, encarnada, lo cual no impide, en ningún modo, que continúe con tono victorioso. No obstante, se puede prever que la sana lógica triunfará de su caricatura. Estos grandes vuelos y esos misterios dialécticos no le harán caer a cualquiera que tenga aún sano juicio en la tentación de meterse en las deformidades de esas ideas y de ese estilo. Con la muerte de esos últimos restos de locura dialécticas, tal medio engañoso perderá su influencia ilusoria y nadie creerá tener que atormentarse para descubrir una verdad profunda, ahí donde el núcleo de esas cosas encubiertas, puestas al descubierto, presenta, en el mejor de los casos,
los rasgos de teorías comunes y aún de lugares comunes. Es completamente imposible reproducir los intricamientos de Marx conforme con la teoría de Lagos sin prostituir la sana lógica. El método de Marx consiste en aderezar milagros dialécticos para sus fieles, etc. Nada tenemos que ver con la exactitud o inexactitud de los resultados económicos de la investigación de Marx, sino solamente con el método dialéctico aplicado por Marx. Única cosa cierta es que la mayor parte de los lectores de El Capital no habrán aprendido sino ahora del señor Düring lo que verdaderamente han leído, y entre estos mismos lectores se encuentra el propio señor Düring, el cual en 1867 era aún capaz de escribir Ergang zum Blatter 3, cuaderno 3, de este libro un análisis relativamente razonable para un pensador de su calibre, sin verse obligado, como cree hoy inevitable, a traducir previamente los desarrollos de Marx al lenguaje de Düring, aunque entonces ya había cometido el error grosero de identificar la dialéctica de Marx con la de Hegel. Aún no había perdido enteramente la capacidad de distinguir el método de los resultados obtenidos gracias al mismo, y de comprender que no se han refutado estos últimos, en detalle, haciendo trizas en general al primero. En todo caso, la declaración más sorprendente del señor Düring es la que, desde el punto de vista de Marx, finalmente todo es uno. Así, para Marx, capitalistas y asalariados, por ejemplo, modo de producción feudal, capitalista y socialista, todo esto es uno, y finalmente, sin duda, Marx también y el señor Düring es todo uno. Para explicar la posibilidad de tal locura, no queda sino admitir que la sola palabra dialéctica coloca al señor Düring en un estado de responsabilidad en que, conforme a una cierta idea compuesta y mal nacida, todo lo que dice y hace es todo uno. He aquí un ejemplar de lo que el señor Düring llama mi forma de gran estilo de escribir la historia, o también el método sumario que pone en orden la especie y el tipo, sin descender a honrar lo que Hume llamaba el populacho de los sabios. Este método de estilo elevado y noble, único compatible con los intereses de la plena verdad y con los deberes que se tiene con el público libre de las trabas de casta. La forma de gran estilo de escribir la historia y el método sumario que pone en orden la especie y el tipo, en efecto, son muy cómodos para el señor Düring, puesto que puede, en delante, desdeñar como micrológicos todos los hechos precisos, darlos como nulos, y en lugar de demostrar, no tiene más que hacer frases generales, afirmar y tronar. También tiene la ventaja de no ofrecer al adversario ningún punto de apoyo efectivo, y no dejarle, en consecuencia, otro medio de responder que afirmar a su vez lo contrario sumariamente, y en gran estilo. Extenderse en formas generales de hablar, y finalmente, fulminar rayos a su vez al señor Düring. En una palabra, jugar a devolverse la pelota, lo cual no es del gusto de todo el mundo. Debemos, pues, estar reconocidos al señor Düring cuando por excepción abandona el estilo noble y elevado para darnos al menos dos ejemplos de la detestable teoría del logos de Marx. ¿Qué efecto cómico produce, por ejemplo, esta referencia a la nebulosa y confusa idea hegeliana de que la cantidad se transforma en cualidad, y, por esta razón, un anticipo, cuando alcanza cierto límite, por la sola virtud de dicho incremento cuantitativo, se convierte en capital? Sin duda, esto hace un efecto bastante divertido, en esa forma corregida por el señor Düring. Veamos cómo se presenta en el original, es decir, en Marx. En la página 313 de la segunda edición del Capital, Marx infiere del estudio precedente del capital constante y variable y de la plusvalía la conclusión de que una suma de dinero o de valor cualquiera no es transformable en capital, pues para tal transformación se requiere una prueba condición, a saber, que un mínimo determinado de dinero o de valor de cambio esté en manos de un poseedor único de dinero o de objetos, y pone como ejemplo que, en una rama cualquiera de industria, el trabajador trabaja todos los días 8 horas para él, es decir, para producir el valor del salario de su trabajo, y las 4 horas siguientes para el capitalista, esto es, para producir la plusvalía que irá a parar, a punto, a la bolsa de este último. Entonces, es menester, pues, que un hombre disponga de una suma de valores que le permitan suministrar a 2 trabajadores las primeras materias, los instrumentos de trabajo y el salario, para meterse en el bolsillo diariamente una plusvalía que le permita vivir tan bien como uno de sus obreros.
y como la producción capitalista tiene por objeto no el mantenimiento puro y simple de la existencia, sino el aumento de la riqueza, nuestro hombre con esos 2 trabajadores no sería aún capitalista. Luego, para vivir 2 veces mejor que un trabajador ordinario y para transformar en capital la mitad de la plusvalía producida, sería menester que pudiera ocupar a 8 trabajadores y que poseyera, por tanto, el cuádruple de la suma de valor supuesto anteriormente. Y no es sino después de esto, en el curso de otros desarrollos destinados a aclarar y a asentar el hecho de que una pequeña suma de valor cualquiera no basta para transformarse en capital y que, para semejante transformación, existen límites mínimos, en cada periodo de la evolución y en cada rama de la industria, cuando Marx hace notar, aquí, como en la ciencia de la naturaleza, se verifica la exactitud de la ley descubierta por Hegel en su lógica, de que cambios puramente cuantitativos se transforman, de pronto, en cierto grado, en diferencias cualitativas. Admirad ahora el estilo noble y elevado del señor Turing, que atribuye a Marx lo contrario de cuanto dice en realidad. Marx dice, el hecho de que una suma de valores no pueda transformarse en capital, sino cuando alcanza una magnitud mínima, variable, según el caso, pero determinada en cada caso particular, prueba la exactitud de la ley formulada por Hegel. El señor Turing le hace decir, porque, según la ley de Hegel, la cantidad se muda en calidad. Por esta razón, un anticipo, cuando alcanza cierto límite determinado, deviene en capital. Todo lo contrario, por consecuencia. La costumbre de citar en falso, en interés de la verdad, por causa de los deberes que se tienen respecto al público libre de trabas de la casta, hemos llegado ya a conocer la connotación de la discusión del señor Turing respecto de Darwin. Muéstrase cada vez más como una necesidad interna de la filosofía de la realidad, y sin duda es un método sumario, sin hablar de lo que por añadidura hace decir el señor Turing a Marx de un anticipo cualquiera, cuando se trata únicamente del anticipo hecho en primeras materias, en instrumentos de trabajo y en salario, y de lo que el señor Turing cuelga también a Marx, de puros contrasentidos, y después tiene la desfachatez de encontrar cómico el absurdo que él mismo ha formado, así como se había forjado un Darwin fantástico para probar su fuerza con él. Ahora también se forja un Marx fantástico, forma de gran estilo de escribir la historia en efecto. Anteriormente, vimos con motivo del esquematismo del universo y de la línea nodal de relaciones de medida concebida por Hegel, en que, a ciertos grados de mutación cuantitativa, se produce de pronto una conversión cualitativa, que el señor Turing había tenido la debilidad de reconocer y aplicar también en un momento de flaqueza. Hemos presentado uno de los ejemplos más conocidos, el de la transformación de los estados del agua que a la presión normal y temperatura de 0 centígrados pasa del estado líquido al sólido, de la temperatura de 100 grados de estado líquido al estado gaseoso, de suerte que en cada uno de los movimientos de la transformación puramente cuantitativa de la temperatura se produce un estado cualitativamente modificado del agua. Habríamos podido citar, en la naturaleza como en la sociedad humana, centenares de hechos semejantes para probar esa ley. Así, en el Capital de Marx, toda la cuarta sección, producción de la plusvalía relativa en el orden de la cooperación, división del trabajo y manufactura, maquinismo y gran industria, trata de los innumerables casos en que un cambio cuantitativo muda la cualidad e igualmente un cambio cualitativo la cantidad de cosas de que se trata, o en que, para usar la expresión tan testada por el señor Turing, la cantidad se convierte en cualidad, y recíprocamente. Así, por ejemplo, vemos cómo la cooperación de muchos hombres, la fusión de muchas fuerzas en una fuerza total engendra, para hablar como Marx, una nueva potencia de fuerza, esencialmente diferente de la suma de esas fuerzas individuales. Marx había hecho además, en este pasaje, falseado en contrario sentido por el señor Turing, en interés de la plena verdad, la observación siguiente. La teoría molecular aplicada en la química moderna y científicamente desarrollada por primera vez por Lauren y Genhardt no se funda en otra ley. Pero, ¿qué podía sentar bien al señor Turing? Ya sabía que los elementos eminentemente modernos que ofrece el pensamiento científico faltan precisamente a aquellos que, como Marx y su rival Lassalle, han hecho de la semiciencia y de un poco de filosofía el débil pretexto de su sabia afectación, mientras que el señor Turing son los principios fundamentales establecidos por la ciencia exacta en mecánica, en física y en química, etc., los que le sirven de base, como ya hemos visto, mas para que terceras personas estén en condiciones de decidir
Consideremos más detenidamente el ejemplo citado en la nota de Marx. Se trata de series homólogas de combinaciones de carbono, de las cuales se conoce gran número y cada una tiene una propia fórmula algebraica de combinación. Si, por ejemplo, expresamos, como se hace en química, un átomo de carbono por C, uno de hidrógeno por H, otro de oxígeno por O, y el número de átomos de carbono contenidos en cada combinación por N, podemos representar como sigue las fórmulas moleculares de alguna de esas series. C subíndice N, H subíndice 2N más 2 es la serie de la parafina normal. C sub N, H subíndice 2N más O subíndice 2 es la serie de los alcoholes primarios. C sub N, H sub 2 por N, O subíndice 2, serie de los ácidos grasos monobásicos. Tomemos por ejemplo la última de estas series. Hagamos sucesivamente n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, etc. Y tendremos los resultados siguientes, prescindiendo de los isoméricos. C, H sub 2, O sub 2, ácido fórmico, tiene un punto de ebullición de 100 grados y un punto de fusión de 1 grado. C sub 2, H sub 4, O sub 2 es ácido acético, con un punto de ebullición de 118 grados y un punto de fusión de 17 grados. C sub 3, H sub 6, O sub 2 es ácido propiónico, con un punto de ebullición de 140 grados. C sub 4, H sub 8, O sub 2 es ácido butírico, con un punto de ebullición de 1620 grados. C sub 5, H sub 10 y O sub 2 es ácido valeriánico, con un punto de ebullición de 1750 grados. Y así sucesivamente hasta C sub 30, H sub 60, O sub 2 es ácido melicínico, que no se funde sino hasta 80 grados y no tiene punto de ebullición, pues no puede volatilizarse sin descomponerse. Vemos pues toda una serie de cuerpos cualitativamente diferentes, formados por la simple adición cuantitativa de elementos, y siempre en la misma relación. Este hecho muéstrase lo más claramente allí donde los elementos de la combinación cambian su cantidad en la misma relación, es decir, en las parafinas normales C sub n, H sub 2n más 2. El elemento elevado es el metano CH sub 4. Un gas, el más elevado que se conoce, el hecdecano, C sub 16, H sub 34, es un cuerpo sólido que forma cristales incoloros, que se funde a 21 grados y no hierve sino a 278 grados. En las dos series, todo nuevo miembro nace de la adición CH sub 2, un átomo de carbono y 2 de hidrógeno, a la fórmula molecular del miembro precedente, y ese cambio cuantitativo de la fórmula molecular produce un cuerpo cualitativamente diferente, mas tales series no son sino un ejemplo particular palpable. Casi en todos los casos, en química, ya con los diversos óxidos de nitrógeno, con los diversos oxácidos del fósforo o del azufre, puede verse cómo la cantidad se convierte en cualidad, y cómo esa pretendida idea nebulosa y confusa de Hegel se encuentra como encarnada en las cosas y fenómenos, donde no hay nada confuso y nublado, sino el señor Turing. Y si Marx ha sido el primero en llamar la atención acerca de este punto, y si el señor Turing ha leído esa indicación sin comprenderla, pues sin eso no habría dejado pasar esa fechoría inaudita, basta eso solo para dejar sentado, aun sin mirar atrás en la gloriosa filosofía de la naturaleza del señor Turing, si es a Marx o el señor Turing a quien faltan los elementos de educación eminentemente modernos del pensamiento científico y del conocimiento de las leyes fundamentales establecidas en la química. Para terminar, invocaremos aún un testigo en favor de la conversión de la cantidad en cualidad, y ese testigo será Napoleón, el cual describe como sigue el combate de la caballería francesa, mal montada pero disciplinada, con los mamelucos, incontestablemente la mejor caballería de su tiempo, para el combate individual pero indisciplinados. Los mamelucos eran, en absoluto, superiores a 3 franceses. 100 mamelucos y 100 franceses se equivalían. 300 franceses superaban ordinariamente a 300 mamelucos. 1000 franceses desmontaban siempre a 1500 mamelucos. De igual modo que, según Marx, se necesitaba una cantidad mínima determinada, pero variable, de valor de cambio para que fuera posible su transformación en capital,
Así también para Napoleón era menester una magnitud mínima determinada de la división de caballería para permitir a la fuerza de la disciplina, que consiste en el orden cerrado y la utilización sistemática, que se mostrará y acrecerá hasta llegar a ser superior a masas más considerables de caballeros irregulares mejor montados, más hábiles a caballo y en el combate, y por lo menos tan valerosos. ¿Pero qué prueba esto contra el señor Turing? ¿No sucumbió miserablemente Napoleón en su lucha contra Europa? ¿No sufrió derrota tras derrota? ¿Y por qué? Solo por haber introducido los conceptos nebulosos y confusos de Hegel en la táctica de la caballería.